Ingeniero y compañeros, eh, el grupo 1 les va a presentar el análisis y la selección de alternativas en la construcción de obras civiles o proyectos. En este caso vamos a centrarnos en la construcción de la planta de balanceado del bioalimentario. Los integrantes del grupo son Chimana Jairo, Torres Stalin, Pintac Esaú y Vascon Estáez. Bueno, iniciando con la introducción, tenemos que la finalidad de esta elección de alternativas es evaluar las formas viables de cumplir con los objetivos de trazados, de puesta en obra de proyectos, donde se debe delinear el proyecto de manera concreta analizando las posibles alternativas. Se debe realizar los estudios necesarios para determinar la factibilidad, la estrategia que dan origen en sí al proyecto. Se supone una serie de aspectos adicionales como el diseño de obras civiles, es decir, ya contar con la información necesaria y específica para poder plantear el inicio del proyecto. Los objetivos. El objetivo del presente trabajo es analizar y seleccionar la alternativa del proyecto más adecuado y coherente con el medio ambiente, con los impactos para el medio ambiente. Los objetivos específicos es investigar los métodos para el análisis y selección de alternativas en proyectos de ingeniería civil, establecer 3 alternativas en las cuales debemos incluir la alternativa de no intervención, seleccionar 2 métodos, evaluar cada una de las alternativas y escoger el que menos impactos genere en el ambiente. La evaluación de los impactos de las alternativas. Dentro de los posibles métodos empleados para la identificación de los impactos se encuentran métodos con matrices, diagramas de redes, listas de control y diagramas de vínculos. Para el presente componente ambiental se puede utilizar las matrices simples, las cuales permiten establecer relaciones directas entre los elementos y componentes ambientales. Este tipo de metodología establece la importancia de cada una de las actividades del proyecto, cuando éstas se generen y cuando éstas generen también impactos en el medio ambiente. El nivel de la significancia de los impactos causados y la magnitud de estos serían de gran relevancia dentro de EAI, el estudio de impacto ambiental. Evaluación de los impactos de las alternativas. El análisis de las alternativas debe discutir cuantitativamente los impactos relativos de cada alternativa e identificar los planes de mitigación específicos. La discusión de las alternativas no necesita ser exhaustiva, sino directa y concreta. Lo que se requiere es información y análisis suficiente que permitan una elección racional, coherente de las alternativas en función del medio donde se va a implantar el proyecto o se pretende implantar. En todos los casos, las alternativas seleccionadas deben argumentarse contra las alternativas rechazadas. Hay que hacer una comparación con utilizando los diferentes métodos de selección de alternativas, los cuales se presentan a continuación. Bueno, siguiendo la exposición, también tenemos el método de Leopold. ¿En qué consiste el método de Leopold? Es un método de identificación de impactos, que generalmente se trata de una matriz que presenta tanto en las columnas la dirección del proyecto y en las filas algunos componentes del medio y además de sus características. Perdón. Esta matriz es uno de los métodos más utilizados de la evaluación de impacto ambiental para casi todo tipo de proyectos, debido a que está limitado a 100 acciones que pueden causar un impacto relevante al medio ambiente por columnas y 88 características generalmente, ¿no? Y condiciones ambientales representadas por filas, lo que significa que hay una total de posibles interacciones de 8.800 por lo general, ¿no? Perdón. Aunque las prácticas no todas son consideradas. También podemos estimar algunas ventajas, que viene siendo la estimación subjetiva de los impactos mediante la utilización de una escala numérica. Por ejemplo, en este método nosotros tenemos en cuenta la identificación del efecto que interviene y los componentes del medio ambiente afectado. En un caso, ¿no? Estimamos subjetividad de la magnitud del impacto en una escala de 1 a 10,
siendo signo más un impacto positivo y el signo menos un impacto negativo. ¿Con qué finalidad? Viene siendo con la finalidad de reflejar la magnitud del impacto o alteración que viene siendo al medio ambiente. También tenemos la evaluación subjetiva de la importancia. Hoy también podemos decir o la intensidad del impacto en una escala de 1 a 10. Ambos valores se colocan en las casillas correspondientes, en la parte superior izquierda o inferior derecha respectivamente. También como conclusión también tenemos en la matriz de Lopol, que es un método que puede ser aplicado de una forma expeditiva, es de bajo costo y permite identificar, se puede decir, posibles impactos a partir de una visión de un conjunto de las interacciones posibles. Eh, como por siguiente también tenemos el método de Hot o panel de expertos. ¿En qué consiste este método? Bueno, viene siendo un método de hardcore que no proporciona ninguna guía que forma la relación de una evaluación de impacto ambiental. Es el tratamiento de la información producto de la consulta a un grupo de expertos familiarizados con el proyecto, ¿no? Esta metodología también depende del tipo de expertos disponibles y generalmente permite estos 3 puntos que les voy a dar a continuación, que indica identificar una gama amplia de impactos, establecer medidas de mitigación y disponer del procedimiento de seguimiento y control. Básicamente su ventaja por lo general radica en la falta de formalidad y facilidad para que se pueda adaptar a las circunstancias específicas de una acción. Depende de los antecedentes de la experiencia y la disponibilidad del equipo de trabajo, se puede decir, ¿no? También una parte que podemos recalcar también que requiere formas de equipos particulares para cada tipo de proyecto. Por ende, también, también tenemos que, por tanto, ¿no? Según Carter, en 1998, las consideraciones previas de la selección del método debe incluir lo siguiente: el marco normativo vigente, que incluye la existencia de precisiones sobre el estudio de impacto ambiental, perdón, el tipo de proyecto estructural o no estructural, la magnitud y complejidad del mismo y las características del medio social y físico-biótico potencialmente afectables. También podemos decir que el objetivo el estudio de impacto ambiental selecciona alternativas tecnológicas o de localización e identificación de impactos. También podemos decir que las etapas de concepción, desarrollo y finalización del proyecto en el cual se aplica la metodología, ¿no? En sí, que viene siendo prefactibilidad, factibilidad, diseño, desarrollo y abandono. Considerando estas actividades que, bueno, que mencioné hace un momento, deben ser calificadas y deben ser evaluadas por correcto desempeño del proyecto. También tenemos la relación entre los requerimientos de datos para cada metodología y la disponibilidad de estos, la relación de los costos económicos y requerimientos del personal y equipamiento necesario, y por último el aseguramiento de la independencia de los resultados que obtenga en relación a la percepción de los evaluadores. Como tenemos en la siguiente imagen, viene siendo más la planificación. Y por último, también tenemos el método de PUG o Total Design, que viene siendo el método que también es conocido como método de convergencia controlada, nombrado por su desarrollador, Stuart Pugh, en 1981, y se lo emplea con el fin de seleccionar hallar una mejor alternativa, ¿no? También nosotros podemos decir que este método de igual manera agrupa todos los posibles criterios de una evaluación de impacto ambiental implicados, designadas de una mayor importancia relativa y una breve comparación de las alternativas de cada uno de ellos. Perdón. Además, la ventaja de matriz de Pugh es acercar una toma de decisiones subjetivas a una objetiva y cuantitativa, este método involucra los siguientes pasos, ¿no? Que podemos relevar de la siguiente manera: identificar las posibles alternativas, definir los criterios. Estos 2 pasos dependen del objetivo o el propósito de buscar y permitir el análisis de las alternativas propuestas.
Definición de la importancia del relativo del criterio, juicio sobre la importancia que tiene cada uno de ellos, de los criterios definidos, o lo que utilizamos de una escala de Likert que va desde 1 a 5, comparación de las alternativas como referencia, mediante una matriz de evaluación donde se consignan los valores de los criterios para referenciar las diferentes alternativas que se puede tener, ¿no? Y por último, la selección de mejor alternativa, que generalmente se elige la alternativa que presenta mayor deficiencia positiva. Esto viene como un resultado de la diferencia entre el total de los positivos, ¿no? Del más menos el total de los negativos, que viene siendo menos. Y bueno, eso es lo que les puedo decir de la explicación. Gracias. Continuando con los métodos de evaluación, el método de Falke es un recursor de la evaluación de impactos ambientales y la utilización de mapas de capacidad de acogida del territorio para los diversos usos que se le puedan dar al suelo en el que se establecerá la obra. Para ello debemos proceder a la realización de un inventario ecológico de la región. 2. Determinar para cada uso potencial cuáles son las características ecológicas favorables y desfavorables de la zona. 3. Para cada uso, realizar mapas de aptitud del territorio. Y 4. Analizar las incompatibilidades entre los diferentes usos, indicando en particular las zonas de concurrencia y conflicto de uso. Los datos del inventario deben ser significativos, operativos, fácilmente obtenibles, precisos y de calidad, para que esto nos permita tener más claro todo el lugar donde que se va a realizar la obra. A continuación, nos enfocaremos en las generalidades del proyecto para la construcción de la empresa bioalimentar. En la construcción de la empresa consta el parqueadero y la edificación como segunda etapa, y dentro de su propuesta de mejoramiento está presente el plan de manejo ambiental. Consiste y analiza los siguientes planes: el cierre y abandono de la construcción, los acabados de la construcción de áreas verdes, las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, la construcción de mampostería, del sistema eléctrico y el alcantarillado y agua potable que ingrese a las instalaciones. Las generalidades básicas acerca del proyecto se pueden analizar mediante esta tabla. Como podemos ver, tenemos resumido todo el proceso, mejor dicho, toda la ubicación y la zona donde que se va a realizar esta obra. Empezó en el año 2016 aquí en la provincia de Tungurahua, en el cantón Pelileo, junto al río Pachanlica. Tiene una área de ocupación de 1.400 metros cuadrados. El proyecto en la construcción de la nueva planta de balanceados y las edificaciones administrativas adyacentes se proponen los siguientes mejoramientos: la repotenciación del alcantarillado y agua potable, la reconstrucción del sistema eléctrico y electrónico, la construcción de áreas verdes. De igual forma, el propósito de este proyecto es mejorar el servicio a sus clientes que acuden diariamente a las actuales instalaciones y pretenden realizar la construcción de una edificación para mejorar la distribución en todo el centro del país. Bueno, yo hoy les voy a hablar acerca de los principales impactos ambientales. Esto los vamos a dividir en aspecto ambiental, en calidad del suelo, calidad del agua y riesgo a la salud y seguridad de los trabajadores, en los cuales vamos a subdividir en impacto ambiental, si se llegará a ser uno de estos positivo o negativo, y la etapa del proyecto. La calidad del suelo, su impacto es la contaminación por inadecuada disposición por residuos sólidos. Esto obviamente es un impacto negativo y se da en la etapa de construcción. La calidad del agua. El impacto es la contaminación del recurso hídrico por mala disposición de los desechos sólidos y tiene un impacto negativo y se da en la etapa de construcción tanto como en la de uso. Y el riesgo a la salud y seguridad de trabajadores. El impacto es accidentes laborales en áreas de trabajo. Es un impacto obviamente negativo porque puede recurrir hasta perder la vida, y esto se da en la etapa del proyecto.
cuando se da la construcción. Bueno, las alternativas para el proyecto de ingeniería civil. Esto se basa en 3, alternativa 0, alternativa 1 y alternativa 2, y por el cual debemos escoger cuál creemos que sea el mejor mediante los métodos antes mencionados. Bueno, en este podemos ver que nuestros componentes van a ser físico y socioeconómico. Y los elementos del físico serán agua, aire y suelo. El indicador ambiental. El agua solo que produce la alteración a la calidad del agua. En el aire obtenemos la generación de ruido, generación de partículas y deterioro de calidad del aire por emisiones de parte de la maquinaria. Y en el suelo es la contaminación obviamente del suelo y los efectos de erosión y contaminación. Y en la parte socioeconómica, nuestro elemento es el personal del trabajo y el indicador es el riesgo de salud de trabajadores y el riesgo laboral. Para la selección de alternativa óptima, una vez visto todas las alternativas se han obtenido los resultados con el método de Pugh. Ese fue el seleccionado que iba mejor con nuestro proyecto. La alternativa 1 y la alternativa 2 es la que genera menores impactos ambientales en el área de influencia del proyecto, por lo que son las alternativas que se escogerán para esta ejecución. Como podemos ver en nuestra tabla, en la variable donde están todos nuestros aspectos y la importancia que produce cada uno, dando así que la alternativa 1 y 2 son las mejores en este caso en nuestro proyecto. Y el análisis de alternativas con la matriz de Pugh es para buscar que las alternativas escogidas sean las más adecuadas para la construcción del proyecto, además del análisis por el método de priorización, y también se realiza la matriz de Pugh. Bueno, y así se obtiene el mismo resultado que con el análisis anterior. La mejor opción para la OP y la cual produce menor impacto ambiental es la alternativa 1 y 2. Muchísimas gracias.